Bueno, pues estamos emocionadísimos por el honor, el privilegio de platicar y aprender, llenarnos de luz y este empoderamiento que siempre transmite Robert Martínez, a quien le agradezco en verdad la posibilidad de la conexión. Robert, buenas noches allá en España. Buenas noches, Maru. Bueno, hacemos un poquito de introducción antes de empezar, que hemos empezado unos 3 minutos antes. Pero vaya, sí, muy buenas noches y gracias por la invitación, por supuesto, a tu canal, que ya veo que va creciendo y que va mejorando en contenidos. Muchas gracias a ti. Sí, faltan algunos minutos y creo que podemos aprovechar este espacio para presentarte con quienes no te conocen. Te conoce muchísima gente y eres un referente mundial. Estoy segura, sin embargo, que siempre habrá alguien a quien algún nuevo vídeo pueda presentarle contigo. Y para ellos, entonces, esta mini introducción. Pues Robert Martínez es un astrólogo español, yo digo que de fama mundial y universal, que conecta, bajo mi perspectiva, la astrología con la psicología de una manera excepcional, poco imaginada, que siempre nos sorprende, además es muy divertido, nos hace reír. Pero además creo yo que aporta siempre una perspectiva fresca, porque él es un viajero astral, o sea que de viva voz, ¿no? De primera mano, conoce muchas cosas y amplía las vistas de temas que ya creíamos agotados con puntos de vista que liberan y empoderan. Ese es Robert Martínez. Y pues yo estoy muy emocionada por la posibilidad hoy de representar las voces, Robert, de personas que en esta ocasión no somos astrólogos, posiblemente tampoco seamos viajeros astrales experimentados, que lo sepamos, pero que sí me parece que podríamos invitar como al auditorio a girar hoy en la dirección de un tema profundamente humano que a muchos nos preocupa, ¿no? Nos tensamos, sabemos que le hace mal al cuerpo, y no podemos a veces hacer nada por resolverlo. Nos damos cuenta que en efecto hay emociones que tienen repercusiones y es como si por personalidad o quizás por influencia de los astros, nos dirás hoy, no podemos hacer nada, nada distinto. Y desde luego estos temas también creo que hoy vienen a representar la voz de otros colegas, otros compañeros terapeutas, que como yo han optado por el camino de la salud emocional y las dudas que esto puede conllevar. Pues bienvenido nuevamente, Robert, y gracias por la oportunidad de conectar hoy a través de este canal. Gracias a ti por el espacio y por la bella introducción que has hecho. No, pues bella tu presencia, o sea que gracias por venir a la tierra, decimos luego a jugar con nosotros, pero a enseñarnos tantas cosas. Pues ya es la hora, Robert, arrancamos con las preguntas que hay muchísimas, me han hecho llegar algunas en anticipado y veremos cómo nos va en tiempo, pero sí me gustaría hacer un espacio para ver preguntas del público. Perfecto. Pues mira, esta es la situación, así me gustaría arrancar hoy. De acuerdo con Edgar Cayce, ¿no? Que fue un vidente que tenía unas capacidades extraordinarias y ayudaba a las personas con problemas de enfermedades. Toda enfermedad, él decía, antes de plasmarse en el cuerpo físico, deja su huella en otros cuerpos. Pues, ¿cuáles otros cuerpos, no? Posiblemente algunos sí, no sepamos más que sobre el que vemos. ¿Podrías ayudarnos con una pequeña introducción acerca de los diferentes cuerpos, los que vemos, los que no vemos, por qué no los vemos? ¿Cómo está esto? Como mínimo, cada persona debería poder reconocer, aparte del físico, el mental y el emocional. Incluso podría decir que dentro de su propio cerebro tiene un neocórtex, que es el órgano físico que representa el mental, tiene un cerebro límbico, que es el que representa el emocional, y tiene un cerebro reptil, que es el que regula el físico. O sea que dentro de su propio cerebro ya tiene fractalizado los tres cuerpos principales. A partir de ahí podemos ir a otras capas mucho más sutiles, hablar de cuerpos causales, cuerpos de quinta dimensión, cuerpos de luz, cuerpos de espíritu. Nos damos cuenta de que hay múltiples nomenclaturas para hablar de todo aquello que registramos de manera simplificada como espiritualidad. Mm, Espiritualidad entendido como el espíritu, siendo este el cuerpo más avanzado que tenemos. Algunos también le llaman yo superior como equivalente al espíritu. Pero en sí. definitiva,
Todo aquello que trasciende la corporalidad ya le llamamos cuerpos sutiles. Pero los que tenemos de mayor fácil acceso son el cuerpo mental y el cuerpo emocional. A estos incluso también le podemos dar otros nombres. Las capas superiores del cuerpo mental le llamamos cuerpo causal, a las capas inferiores del cuerpo mental le llamamos inconsciente y subconsciente, Oh, al cuerpo emocional también le llamamos cuerpo astral o cuerpo de ensueño o cuerpo energético o cuerpo onírico. O sea, tenemos diferentes maneras de designar esos diferentes cuerpos. ok. Todo el mental y el emocional son aquellos de fácil acceso para cualquiera que no tenga desarrollado ninguna capacidad psíquica. Así que, respondiendo a lo que decía Edgar Cayce, cualquier enfermedad que se manifiesta en lo físico, o mejor dicho, cualquier desequilibrio que se da en lo físico, previamente está en lo mental y en lo emocional también representado. Wow. Ahora, en este sentido es que uno oye la explicación y surgen muchas otras preguntas. Yo, por ejemplo, cuando siento, ¿no? Cuando tengo una emoción, la siento, por ejemplo, me enojo y lo siento en el estómago. He escuchado decir a personas que las emociones en realidad son sensaciones físicas. Pero ahora nos dices, hay un cuerpo emocional. ¿Cómo está esto, Robert? Cuando yo siento, primero lo hago con el cuerpo emocional y entonces hay una repercusión en el cuerpo. Cuando uno está en el cuerpo emocional, por ejemplo, cuando sueña, cuando está Sí, durmiendo, sientes emociones sí, y sin embargo no es, tu cuerpo físico está relajado, está tumbado y sin embargo puedes experimentar sensaciones en otro cuerpo distinto. O sea, tú te estás moviendo con otro cuerpo, por ejemplo, pues wow, caminando, siendo perseguido por un psicópata con un cuchillo, y todo eso lo experimentas primero en ese cuerpo de ensueño, que es un cuerpo figurativo. es Y verdad. luego lo experimentas en el cuerpo físico, que seguramente si te hicieran una medición, pues vería que está alterado el pulso, por ejemplo. Entonces hay un Wow, cuerpo emocional que preexiste y que está más allá del cuerpo físico, aunque luego todo lo que pasa allí tiene un correlato en el físico. O sea, lo mismo que lo que pasa en la mente, cuando tienes dolor de cabeza de tanto pensar, sí, significa que primero se crea un nudo, un embrollo o una saturación en la mente y luego eso se expresa en forma de migraña o dolor de cabeza. O wow, sea que si bien hay un correlato físico a lo sí. emocional está aparte de lo físico, o mejor dicho, puede funcionar con cierta independencia de lo físico, aunque finalmente todos están conectados. Wow, fíjate que eso no es algo que normalmente pensemos así, ¿no? Ahora, has hablado de este campo emocional y en ocasiones como que usamos indistintamente el término emoción y sentimiento. Y yo alguna vez escuché que hacías una diferenciación que creo que vale la pena pues poner aquí como punto de partida. ¿Nos podrías ayudar? Sí, a veces la hago y a veces no, simplemente para no confundir. Mm, Porque si entramos a veces a hacer demasiadas definiciones, pues la gente ya se acaba perdiendo, porque digo, bueno, pero el sentimiento, ¿cuál es la emoción? Bueno, de manera muy simple. Una emoción siempre es una respuesta mucho más mecánica, mucho más simple, en tanto que un sentimiento es algo más complejo y más duradero. Por ejemplo, la rabia, la indignación, la ira son emociones, porque surgen de una manera mecánica, de una manera rápida e incontrolable. mm, El amor es un sentimiento, porque es algo mucho más pausado, mucho más controlado y además es más complejo porque requiere de la intervención de muchos más parámetros y factores. O sea, básicamente para que un sentimiento se mantenga, requiere de un soporte mental e intelectual. O sea, mm. requiere de un sistema de pensamiento y de ideas que permitan darle soporte. En tanto que una emoción es algo perfectamente primario que cualquier animal o cualquier mamífero animal podría tener. Así que, digamos, la respuesta más burda, más básica, más mecánica es emocional, en tanto que el sentimiento ya requiere de una cierta elaboración. Ok. Ahora, ambas de alguna manera se viven primero en ese cuerpo emocional. Sí, Ok. sí, el cuerpo emocional es el que siente y por lo tanto incorpora sentimientos de mayor complejidad o emociones más primarias. O dicho de otro modo, las emociones serían aquellas que responden únicamente a nuestra programación biológica con alguna cierta derivación o complejidad, mientras que Sí. los sentimientos ya empiezan a abrazar esa esfera espiritual y esos planos sutiles. O sea, que ya están bebiendo de informaciones de otros planos más allá del propio cuerpo físico. Ok. Ahora es que vas diciendo cosas, ¿sabes? Y voy apuntando como para darle doble clic a todo lo que nos estás diciendo, Robert. Cuando estábamos en esta introducción donde decías que de alguna manera
primero el emocional vive algo que después pasa en el cuerpo físico. También a veces vemos cómo lo que ocurre como en este mundo interior de mis ideas, luego también repercute afuera. Me acuerdo cuando por primera vez alguna persona vino a contarme un accidente y me quedé como muy impresionada al ver que la secuencia de su accidente físico era como una repetición de accidentes o choques o encontronazos con otros que se habían dado de manera previa. Alguna vez en sesión individual me explicaste esto con un concepto de fractalidad que me gustaría compartir hoy. ¿Podrías ayudarnos a entender esta secuencia? Claro, la fractalidad implica que siempre hay un patrón, una estructura, que se va repitiendo entre planos. Y todos los planos se van sincronizando entre sí. O sea, si yo tengo un patrón mental de destrucción, en mi vida se escenificará un patrón físico de destrucción. Porque aquello que está en mi mente poco a poco se irá consolidando y escenificando en lo físico. Esto, por ejemplo, cuando uno se programa para la abundancia económica que está tan de moda, uno primero tiene que empezar a pensar como un ganador, como alguien que tiene dinero o que genera dinero con una facilidad pasmosa. Cuando empiezas a pensar en esos términos, ya no solo en términos económicos, sino en términos de ganancia, en términos de recursos, en términos de poder conseguir lo que uno necesita cuando lo necesita. Entonces empieza a traer dinero, empieza a traer consultantes, empieza a traer, en definitiva, aquello que quiere que esté en su vida, porque ya lo está generando a nivel mental. Lo mismo pasa con todos los patrones mentales que nos llevan a los accidentes. Imaginemos, por ejemplo, que alguien tiene un patrón mental de víctima. O sea, todo me pasa a mí. Siento que realmente la gente va contra mí, que todo es muy delicado, que yo soy una persona vulnerable y que el mundo está lleno de peligros. Bueno, pues entonces voy a traer accidentes. ¿Por qué? Porque todas las energías que estén en compatibilidad, en polaridad con la víctima, o sea, todos los agresores, tendrán que estar en consonancia y en simetría energética con aquel que quiera ser víctima. Es decir, si yo soy víctima de las circunstancias y de los agresores buscan a alguien como yo. Entonces, en ese momento vamos a crear una simbiosis perfecta y los voy a ir atrayendo. Y quien dice accidentes, víctimas o agresores físicos, puede ser choques de coches, de electrodomésticos o de lo que sea, porque el patrón energético es el mismo. Todo lo que está a escala mental luego se acaba reproduciendo a escala física. De ahí la importancia de aprender a pensar de manera optimista, de manera constructiva, de manera ganadora, porque eso es lo que luego vas a crear en tu realidad. Ahora, aquí decías al arranque que la emoción es una suerte, digamos, de situación incontrolable, el sentimiento, incido yo más en ello, pero muchas veces escuchamos, ¿no? De cambia tus pensamientos y vas a incidir en tu emoción. ¿Cómo va el orden? Emoción lleva a pensamiento, pero pensamiento puede alterar emoción y luego ambos se manifiestan en el físico. ¿Hay alguna secuencia como en cadena? Se puede hacer desde emoción a mente o de mente a emoción. O sea, ambos sirven. Entonces, lo que está claro es que si trabajan juntos, tenemos que entender cuál es su relación. Ok. Cuando uno, por ejemplo, tiene una codificación mental respecto a diferentes acontecimientos o factores de la vida cotidiana, por ejemplo, imaginad que tengo como codificado que personas de tal raza son peligrosas. Entonces yo al verlas ya automáticamente siento miedo. Entonces eso es una codificación mental la cual estableces como peligroso una suerte de individuos. O al revés, que esas personas traen buena suerte. Mi emoción acompaña a mi estructura mental. Según lo que yo pienso, voy a sentir. Luego hay una serie de cuestiones emocionales que son primarias, que están en mi codificación de ADN más biológicas, que son mucho más inmanentes, como por ejemplo la atracción o repulsión física o sexual, ¿no? Los dolores que me gustan o que me repelen, la comida que me gusta o que me repele. Eso ya es una programación mecánica, biológica, que viene desde el plano físico. Esa es difícil de controlar, pero también es educable. De hecho, si uno puede ser educado en el trauma, es decir, puede ser traumatizado y por lo tanto crear nuevos condicionamientos, también puede ser educado en su gestión positiva. O sea, es decir, que uno puede crear un hábito positivo a base de repetición. Lo mismo pasa con la mente y la emoción. Uno puede acostumbrarse a sentir en positivo si aprende a multiplicar, a amplificar y a replicar los estados emocionales positivos. Cuando uno identifica exactamente qué es lo que le hace sentir bien, lo aísla, lo amplifica, lo replica y finalmente copia esa estructura en su vida, lo puede multiplicar y repetir todas las veces que quiera y finalmente crear una vida en la cual vaya surfeando entre sentimientos positivos.
¿Se puede construir? Sí, del mismo modo que te puedes destruir psicológicamente y es evidente que la gente acaba destrozada por tantas complicaciones vitales, también te puedes arreglar. O sea, si puedes estropearte, también puedes arreglarte y puedes mejorarte. Solo es replicar la estructura. Ok. El trauma es, haces una asociación mental entre esto me lleva a peligro, y si esto es peligro, mi cuerpo se contrae, siento peligro, me siento amenazado y empiezo a transpirar, empiezo a acelerarme. Bueno, todos los síntomas claros de la ansiedad, del estrés, del pánico, todo eso es debido a una lectura mental que alguien hace. Lo mismo que haces para mal, lo puedes hacer para bien. Ok, ahora, esta lectura, ¿no? Esta lectura mental es como una impronta, ¿no? Que se plasma y entonces la próxima vez reacciono. A veces sobrereacciono, ¿no? Es más, a veces ya no necesito que el nivel de impacto sea el mismo que de aquello que condicionó esta forma de reaccionar y parece que no hay nada con lo que lo pueda borrar. ¿Cómo hacemos con estos, pues sí, de alguna manera traumas que se quedan implantados, Robert? Con una exposición gradual al trauma. Normalmente el trauma se produce, como tú dices, se genera esa sobrereacción. De repente ya, si tuve un accidente de coche, ya veo el coche o huelo la gasolina y ya me tengo miedo, ¿no? Por ejemplo, tengo que ir exponiéndome poco a poco, porque normalmente Ujú. la magnitud del trauma va totalmente ligada al nivel de desconexión que tenías del arquetipo que estaba involucrada. Y me explico a lo que me refiero. Si una persona, por ejemplo, durante mucho tiempo de su vida ha sido muy osada, muy poco cautelosa, muy imprudente, cuando tiene un trauma, por ejemplo, un accidente, una pelea, una agresión o algo muy fuerte, entonces se va al polo contrario, al polo protector. Exacto. Sobreprotege, pero porque lleva demasiado tiempo actuando de manera osada, imprudente y desprotegida. Oh, Entonces no sabe encontrar medida porque o soy extremadamente protector o paso absolutamente de todo. Y lo que tengo que hacer es integrar esos dos personajes. Aquel que puede actuar por la vida con cierto nivel de tranquilidad y relajación sin entrar en paranoia. Y sí. aquel que puede ser precavido, prudente y protector sin entrar ya en conspiranoia absoluta. Cuando uno consigue confluir esos dos, entonces el trauma se va deshaciendo. Oh, wow. De algo, estamos en uno o estamos en otro. Y el trauma es más fuerte cuanto más nos hemos polarizado. Y qué importante saber esto de lo que ni nos damos cuenta a veces, ¿no? Ahora, otras veces sí nos damos cuenta. Por ejemplo, en ocasiones me toca trabajar con personas que dicen, yo ya sé que sobre reacción, yo ya sé que me tenso. Es más, en mi casa, desde que yo tengo uso de razón, cualquier cosa era motivo de gritos y sobresaltos. Y parece que por lo mismo, cuando traemos estos aprendizajes desde esa etapa temprana, cuesta más trabajo, lo sabemos. Es más, hay personas, no sé si se dice allá igual que somos de mecha corta, ¿no? Sí. Me enciende todo. Eh, y a veces pareciera que es algo como de mi personalidad, por lo cual no lo voy a poder cambiar. ¿Hay algún tip para como empezar a salir de esos extremos? A ver, es verdad que hay partes que son bastante inherentes y difíciles de cambiar. Es decir, esto astrológicamente lo vemos, por ejemplo, con los signos de fuego, que tienen una mecha más corta, porque es así, funcionan de esa manera, precisamente por una cuestión de supervivencia. Para muchas cuestiones de vida o muerte, reaccionar rápido y sin pensar es más adaptativo que no pensárselo muchas veces. Entonces, en un mundo en el que hay depredación o en el que la vida o la muerte pueden estar al paso de reaccionar rápido o reaccionar lento, eso es un recurso adaptativo que hasta cierto punto tiene sentido. Por lo tanto, tampoco hay que acabar con él. En todo caso, hay que aprender a direccionarlo, sublimarlo, aprender a dirigirlo, aprender a leer mejor la naturaleza de lo que está pasando para saber si realmente estoy en peligro o no. Si estoy en medio de una conversación, pues tal vez no necesito reaccionar tanto, porque veo que no hay ningún peligro, no hay ninguna situación que ponga en peligro mi vida. Entonces no es necesario que ponga en marcha todos esos mecanismos. También puede pasar que según tu configuración ambiental, o sea, el lugar en el que has crecido y la educación que has recibido, no sea tan problemático sobreexaltarse. A lo mejor de pequeños jugábamos a pelearnos, a gritarnos, y para mí eso no es agresión. Yo no me siento en peligro, sino que estoy jugando. Al igual que los animales, los perros, por ejemplo, se muerden entre ellos cuando juegan. Y parece que se van a matar. Y digo, no, si están jugando. O sea, no hay realmente sangre en sus ojos, no buscan hacer daño.
pero desde la perspectiva del observador externo puede pensar que eso es realmente violento y no lo es. Entonces también hay que leer, contextualizar. Cuando una persona se está sobresaltando aparentemente, ¿ha perdido el control o no lo ha perdido? Porque si no lo ha perdido, a lo mejor simplemente está jugando. Y es una manera que tiene. Hay gente que alza más la voz, hay gente que la baja más. No tiene por qué haber una pérdida de control. Para mí, la mejor manera de saber si alguien está realmente sobreactuando o Sí. exagerando es cuánto le cuesta volver a la serenidad. Si le cuesta muchísimo, entonces has perdido el control. Pero si recuperas la serenidad en 2 segundos, en cuanto que, vale, paramos, no pasa nada. Entonces Wow. significa que la situación está bajo control. Oye, Robert, esto, sabes, me lleva a esta pregunta porque en muchas definiciones, ¿no? De la causa raíz psicoemocional, se habla de la emoción no expresada. ¿Por qué? Porque si yo no la expreso, la dejo adentro, se queda físicamente en ese, o bueno, no sé cómo se pueda decir, en ese cuerpo, digamos, emocional, verdaderamente se queda, o la emoción simplemente cuando yo recuerdo algo que, por ejemplo, me hacía enojar, pues se vuelve a reactivar el enojo. ¿Cómo es? ¿Vive? ¿Se queda? Si la expreso, me libero y entonces ya no llevo riesgo. Se queda. O sea, y literalmente se puede ver como una mancha. Oh, O sea, como una acumulación, como una masa. Imagina que vas a hacer una masa de pizza con el pan. Imagínate que dejas toda la masa ahí enganchada con una forma amorfa. Pues así se ve realmente con el ojo etérico. Se puede ver una emoción que está completamente enquistada, se ve así. Y por eso molesta. Por eso wow. cuando la expresas hace daño, es incómoda. Porque tiene una forma que no circula bien. Una emoción cuando se expresa empieza a circular. O sea, es parecido a como si esa masa tú te la tragaras y pasa por alto tubo digestivo. Uy, cómo duele, cómo molesta. Pues una emoción que no se expresa algo parecido. Por eso a veces la famosa expresión que se me queda un nudo en la garganta. Sí, Todo lo que no se expresa es como si quedara atrapado en ese tracto digestivo, en una fractalidad equivalente a lo que pasa en lo físico. Eso es lo que ocurre. Entonces la energía no está circulando apropiadamente. La emoción es como una energía que requiere un movimiento. Si ok. no hay movimiento emocional, entonces se tapona y se pudre. Lo mismo que sucede con los alimentos. Si tú dejas un alimento pues ahí expuesto en la mesa durante horas, hay un momento que empieza a biodegradarse. Pues con las emociones pasa lo mismo. Y claro, el rencor, el resentimiento, son esas emociones enquistadas, que siguen atrapadas y cada vez que se reavivan vuelve otra vez a sentirse, pero cada vez siente peor. Lo mismo que si alguien no fuera al baño durante días, pues también todo eso que tiene dentro está pudriendo. Pues es exactamente igual. De ahí la importancia de desatascar ese flujo emocional y Sí. muchas veces en la primera fase del proceso terapéutico es bueno expresarlo a lo bestia, sin ningún tipo de filtro, porque si uno quiere expresarlo de manera bonita, no se puede. Por eso Sí. hay que ser burdo, hay que ser agresivo, hay que ser faltón, inmoral y políticamente incorrecto si quiere iniciar un proceso terapéutico. Y precisamente si no lo inicia porque quiere que sus pedos no huelan. Digo, lo siento. Y lo siento, no va a ser agradable de ver ni de escuchar. Ahora, en esta expresión como nuclear, ¿no? Después de que lo guarde, ahora lo saco. Hay personas que dicen, no, sabes, este ejercicio de aviento la caja y saco el enojo no es una buena idea porque como lo vuelvo a sentir, me puede hacer mal. ¿Es así realmente? A ver, si solo te quedas ahí, es insuficiente. Y además, de hecho, hay personas que simplemente lo que hacen es sacar enojo, pero no es la emoción principal que está enquistada. Mejor debajo hay tristeza, impotencia y otra cosa. O sea, es decir, no siempre la emoción que está enquistada es la misma. Y de hecho, normalmente cuando alguien tiene mucho resentimiento, lo que hay debajo es otra cosa. Lo mismo que el que tiene mucha rabia, debajo es otra cosa. O sea, lo interesante es lo que no has expresado, no lo que sí que has expresado. O Mm, sea, hay gente que siempre está expresando la rabia. Digo, entonces lo que tienes enquistado no es la rabia, es otra cosa. mm. Entonces lo que tengo que darme cuenta es qué hay detrás de esa rabia. Hay gente que detrás de, más bien lo que esconde es la rabia, otro esconde el resentimiento, otro esconde la tristeza, otro esconde la impotencia, otro un deseo de ser amado, otro anhelos frustrados. En definitiva, prácticamente todas las emociones enquistadas esconden alguna suerte de frustración. O sea, prácticamente es, quieres algo y no has podido conseguirlo. Y eso te puede crear diferentes reacciones, pero en definitiva es una frustración. Wow, es como Al sacar una la capa, ¿no? frustración, ¿eh?
Decías que hace una masa y es como si hubiera una masa abajo de la masa, abajo de la Sí, masa. sí, claro, claro, puede haber diferentes. El intestino está saturado de porquería. Bueno, pues eso sí, puede haber diferentes capas. En definitiva, cada capa es una frustración, es un límite, algo que no conseguiste. Y lo peor, lo más difícil, lo que está ahí, es que esa capa, ese límite y esa frustración es un conjunto de ideas, es un conjunto de creencias, que es lo que crea ese taponamiento. Por eso, mientras no se entienda la lectura, la interpretación que se ha hecho de esa situación que provocó esa emoción, no se puede desatascar la emoción. O sea, el problema es el relato que uno se ha explicado en torno a esa situación original que creó esa emoción original. Realmente es que no aceptaste que tú querías conseguir esto y como lo has tapado, lo has camuflado, lo has maquillado con otras cosas, pues entonces te vas por desviaciones, vas por vericuetos extraños en lugar de abordar cuál es la problemática original. Ahora, parecería algo que es muy complicado dar con esa causa raíz, ¿no? Porque hay ocasiones en las que el evento está anclado al momento de mi nacimiento, del que tengo una memoria, aunque a lo mejor no me esté dando cuenta ahora. Tenía el caso de una mujer que, sabes, Robert me decía, es que yo vivo una angustia los sábados, es algo espantoso los domingos si estoy sola. Y estoy consciente que cuando hay alguien que viene y me ofrece una relación, la acepto con tal de no estar sola. Resulta que esa angustia viene de cuando nace. A su mamá la tienen anestesiada, su papá no está allí, no hay nadie que la reciba. Eh, ¿Cómo podríamos ayudar a las personas a encontrar esa raíz? ¿Qué referencias crees que podrían ser útiles para esto? Aunque no encontremos la raíz, porque a veces puede hacer eso, hacer arqueología emocional, encontrar esa raíz y puede ser complicado, aunque con regresiones se puede hacer, con meditaciones, con introspecciones profundas, con PNL, o sea, hay realmente bastantes técnicas para poder llegar a ese momento original. Pero imaginamos que no llegamos. Tampoco es tan relevante en el sentido de que lo que tenemos que aislar es el patrón que hay detrás. Mm, ¿Vale? Esa persona quiere estar en compañía. Digo, perfecto, pero ¿por qué quiere estar en compañía? ¿Qué buscas en esa compañía? Cuando uno descubre esos deseos originales, de hecho, tampoco es tan importante encontrar el patrón original. O sea, mejor dicho, la causa original. Lo que quiero ver es el patrón. ¿Qué okey. deseo real hay detrás y qué deseo artificial estoy sobreponiendo al deseo original? Seguramente el problema no es tanto estar sola, sino más bien lo que quería era sentirse protegida, ¿no? Porque un bebé, cuando busca la compañía, no es porque se aburre, es porque siente que puede morir si se queda solo. Entonces, lo que quiere Claro. es esa protección. Entonces, habría que leer un poco que lo que busco en esa compañía es la protección, porque a lo mejor al sentirme solo, pienso que puedo ser más víctima de circunstancias lesivas para mi vida, por ejemplo. Okey. Ahora fíjate que en términos de estos patrones de los que hablas y sus repeticiones, seguro quienes, se dedican como yo a estos temas, pues, nos basamos en algunos modelos, como por ejemplo, el de un psicooncólogo francés, Marc Frechet, que explica cómo, por ejemplo, si yo viví un drama, pero con fuerte intensidad a los 40, si divido 40 entre 2 a los 20, debió haber pasado algo de naturaleza muy similar, quizás con otros personajes, con otra temática, pero en el fondo la trama lleva el mismo patrón. Y es impresionante ver, y luego vuelves a dividir entre 2 y vuelves a dividir entre 2. ¿Por qué? ¿Qué pasa en los ciclos solares o de qué manera esta memoria de repetición se liga con esa forma de entender el tiempo? Habría que decir que la realidad está configurada como un programa informático que sigue una serie de ciclos de repetición. Entonces sigue diferentes ciclos de espiralidad, diferentes ciclos de circularidad, y entonces a posteriori se puede leer y ver cómo todos los patrones se van repitiendo una y otra vez. Precisamente lo que podemos ver y entrever a partir del crecimiento personal es que cada vez que se repite un patrón, tenemos la opción de reaccionar diferente, reaccionar igual o reaccionar peor, por ejemplo. Podría ser también mejor, igual o peor. ¿Qué es lo que determina que, que actuemos igual, que actuemos peor o actuemos mejor? Peor es muy fácil. Es no solo no haber aprendido nada, sino cada vez hacer lecturas equivocadas de lo que nos ha pasado. Cuando leemos mal lo que nos ha pasado, entonces reaccionamos peor. Por eso hay muchas personas
que a medida que van haciéndose mayores, tienen un trato cada vez peor, más difícil, más complicado. O sea, se agravan los defectos con el tiempo. Reaccionar igual es no enterarse de nada, no hacer ningún tipo de análisis. O sea, de que ni me traumatizo, ni me traumatizo, simplemente paso absolutamente de todo, voy con el piloto automático, entonces reaccionar exactamente igual. ¿Y qué es lo que hace que reaccione mejor? Le llamamos a veces nivel de consciencia, pero realmente, para ser más específicos y más concretos, diríamos que has incrementado tu capacidad de crear recursos, alternativas y soluciones ante los mismos problemas. O sea, cada vez que tú has tenido una experiencia difícil que te ha sobrepasado, has reflexionado muchísimo sobre qué haría si me volviera a pasar. Si me volviera a pasar lo mismo, ¿qué haría? Y repites una y otra vez, haría esto, esto, esto y esto. Te vas poniendo a pequeña escala otra vez esa misma prueba, ese mismo escenario que te sobrepasó una y otra vez, hasta que cada vez tengas respuestas más fluidas. Entonces, cuando tengas un patrón de repetición parecido, tu respuesta ya no va a ser la misma, ya no será una respuesta inmadura, reactiva y de shock, sino que cada vez podrás templarte más, manejarte mejor y finalmente responder con más inteligencia y nivel de conciencia a lo que te ha pasado. Es lo que decimos, en definitiva, aprender. Oye, Robert, y en esta suerte de juego informático, ¿no? Pasa a veces lo contrario a Mario Bros, ¿no? En Mario Bros vences porque tienes más nivel, ¿no? De habilidad y entonces tienes retos mayores. Pero en este juego informático me doy cuenta que cuando no, cuando no consigo sortear la prueba, entonces viene otra de mayor intensidad. ¿Por qué es así? Si ya nos estaba costando trabajo en menor nivel, ¿por qué se le sube la escala al desafío que traemos? Cuando se sube la escala de intensidad es precisamente para que se entienda mejor lo que está pasando. O sea, ante un problema muy neutro, puede ser prácticamente inapreciable. Yo ni siquiera me doy cuenta de que hay un problema. A lo mejor tengo un conflicto con un compañero, pero como él disimula, yo disimulo, los dos hablamos como si no pasara nada, yo no entiendo que hay un problema. Pero de repente, si se eleva la intensidad y el otro empieza a mostrar un poco de hostilidad, yo respondo con hostilidad, él también, y entonces empieza a evidenciarse cuál es el problema. Cuanto más alta es la intensidad, más fácil es detectar dónde está el problema. Pero si la intensidad es muy baja, cuesta mucho identificar qué está pasando. De ahí que a veces es necesario que la intensidad se amplifique, precisamente para que nuestra lectura sea mucho más obvia. Como si no hace ni mucho frío ni mucho calor, pues yo no sé exactamente cuál es mi relación con el frío o el calor. Pero si de repente hace mucho calor, coño, me estoy asando, voy a quitarme algo de ropa. O hace mucho frío, me voy a abrigar. Claro. Necesito una temperatura extrema para entender mejor mi organismo. Si no tengo situaciones un poco extremas, tampoco me acabo de conocer de verdad. Wow. Ahora, hay otra cosa interesante en este sistema o juego informático, porque cuando trabajamos con alguien, libera la emoción, consigue también liberar bloqueos, identificar eso de lo que hablas del patrón e incluso el comportamiento tajante o en polo extremo. Esto pasa con una enorme frecuencia, Robert. A los 2 días la persona te habla y te dice, oye, no juegues, viví una prueba. Es como si antes de poder dar por concluido esto, vuelven a adentrarme una prueba de naturaleza similar. ¿A qué se debe esto? Precisamente a que en términos energéticos, escalar de nivel y significa que tienes que atravesar barreras, tienes que atravesar capas del cuerpo mental. Entonces, para que un cambio se haga del todo, para que se traspase realmente a otra barrera, es necesario asegurarse que no has llegado de chiripa, que no has llegado de suerte, que no has llegado simplemente por una carambola, sino que eres capaz de mantenerte y establecerte en ese nivel. Esto es como muchas personas que a lo mejor adquieren un momento de mucha fama momentáneamente porque se han hecho virales y luego eso cae porque no son capaces de sostenerlo o mantenerlo. Entonces es innecesario ser capaz de responder desde la máxima frialdad y replicar tu estado de excelencia cuando ya estás frío, cuando ya no estás bajo el influjo de una emoción poderosa. Cuando hay misiones que aparentemente se repiten, digo, coño, si esto ya lo conseguí y ahora se me voy a repetir. Es para ver si soy capaz de conseguir lo mismo estando frío, relajado, sereno y tranquilo. Muchas veces las pruebas las superamos en momentos de máxima exaltación emocional, de adrenalina, de potencia, de implicación absoluta, de atención plena. Digo, vale, ahora podrías replicar lo mismo tranquilo, sereno, relajado, sin ponerte nervioso. Sí, pues entonces ya te has establecido en el siguiente nivel. Digamos que hay diferencias entre los niveles de élite y los superélite. Entonces tiene que haber maneras de poder medir
los desarrollos espirituales una vez que uno va escalando. Lo puedes ver en cualquier área de la vida, cualquier área de excelencia. Hay diferencias entre los muy buenos, los súper buenos, los súper excelentes, los súper cracks, los fuera de serie, las superestrellas. Siempre hay niveles. Y una manera de medirlo es esa. ¿Eres capaz de hacer lo mismo con los ojos vendados y la mano detrás de la espalda? Digo, bueno, pues entonces ya estás en la superélite. Ok. Voy a hacer una pequeña pausa aquí nada más, Robert, porque parece que el tono de mi voz y de la emoción está un poco elevado. ¿Me pudiera nada más confirmar que haciendo esto es menor? Por favor. Parece ser que había un tema con el audio. Sí, No puede ser que con el zoom se escuche un poco más se fuerte. escucha un poco más, ¿verdad? Bueno, lo estoy tratando de ajustar a la baja y voy a estar atenta para saber Se si... escucha bien ahora. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahora? Bueno, de acuerdo. Igual sigo atenta en caso de que tanta emocionalidad e intensidad esté desbordando el canal. Robert, fíjate que, bueno, en este sentido de lo que nos explicas hoy, de cómo, pues claramente, ¿no? Esta emoción que no expreso se queda en el cuerpo. Nos damos cuenta cómo a veces ya cambié yo la conciencia, ya sé cómo debo hacer algo distinto, pero es como si se hubiera quedado la programación mental instalada en casos de problemas crónicos o de dolores así súper intensos. Y hay varias teorías al respecto sobre cómo hay una representación mental, ¿no? Como si las creencias se grabaran como representaciones mentales, hologramas, con una imagen y quizás con ciertos sonidos que yo tengo que cambiar. ¿Por qué es esto? ¿A qué se debe? El cuerpo mental. O sea, el cuerpo mental tiene que estar exactamente en sintonía con el emocional y con el físico. Entonces, si yo cambio una emoción y hago una emoción positiva, me pongo a bailar, me pongo a cantar, hago algo que me haga estar contento y feliz, bueno, voy a limpiar momentáneamente el cuerpo mental. Mm. Ay, perdón, el emocional. Pero después, si el mental no es capaz de entender muy bien que eso es positivo, que es saludable, o sea, si yo en el fondo no me lo creo y pienso, mira, estoy haciendo el tonto, estoy haciendo el pena, esto es ridículo, esto no sirve para nada, me siento estúpido, bueno, pues entonces tu estructura mental no va a permitir que esa emoción de júbilo momentánea se instale. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos se sincronizan, todos se ponen siempre en el mismo tono. O sea, que si el emocional yo consigo, venga, estimulo un poco positivamente, vamos a hacer un poco de risa, de bromas, genial, nos hemos reído un rato. Pero luego pienso, digo, ya, pero esto es una pérdida de tiempo, yo tendría que estar trabajando, tendría que estar ganando dinero, tendría que estar ocupándome de cosas serias, que la vida está muy mal y está fatal. Vale, pues tu capa mental no es capaz de estar a la altura de tu emocional, con lo cual al final tu emocional bajará para sincronizarte con la mental. Si la mental está dominando, se come a las otras. Wow. ¿Y qué ocurre? Que en la mental, por eso es la más complicada y donde hay que trabajar más, hay demasiadas creencias que vienen desde fuera, que vienen desde el sistema, que vienen de todas las consignas que recibimos de familiares, de seres sociales infectos e infames, de las autoridades, que tratan todo el rato de asustarnos, de darnos mensajes que son de todo menos empoderadores, que alimentan nuestro pensamiento de víctima, que intentan hacernos creer que toda forma de empoderamiento es una ilusión narcisista. O sea, básicamente intentan neutralizarnos constantemente para que desconfiemos de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que intuimos, básicamente para que estemos en lucha con nosotros. Pero si el cuerpo mental no está bien trabajado, el emocional se cae y el físico se cae. Entonces lo más complicado es el mental, sobre todo por toda la cantidad de creencias disfrazadas de autoridad intelectual que tenemos instaladas. O sea, casi cualquier cosa de la que estamos hablando, si la escucharan psicólogos colegiados, si la escucharan personas que están en televisión, nos llamarían de sectarios para arriba. O sea, absolutamente todo sería pseudocientífico, criminal, peligroso, lavar cerebros. Realmente es al revés. Claro. Los criminales son ellos. Pero en ese sentido, cualquier persona que empiece a pensar por sí misma se va a encontrar esas voces de alarma. Entonces, ¿cómo se va a atrever a creer en sí misma si todo lo que recibe del exterior le dice lo contrario? Totalmente lo contrario. ¿Cómo entonces te convences a ti mismo de que es racional pensar que eres un ser divino encarnado? O que tú puedes sanarte cuando te están dando tantos remedios
para apaciguar los síntomas, pero para jamás sanarte. Digo, sanarte mentalmente, tienes un problema mental, entonces hay que tratarte como si fueras una especie de discapacitado rotísimo que no se puede hacer nada y como mucho empastillarse y ya está. O sea, esa es la solución que te da el sistema. Jamás piensan que eso es resoluble. Entonces, desde que has nacido, te han educado prácticamente a todos en la creencia de que cualquier problemática mental es una astilla, algo que tienes estropeado de base y que se puede hacer muy poco. Hay que darte como si fueras una muñequita de porcelana con cuidado, que a ver si la rompe. Estoy mal de aquí, ¿eh? No me hables muy fuerte que a lo mejor se me va la cabeza y empiezo a pegar 4 tiros. Guau. Mira, ya me alejé el micrófono porque parece que sigue la intensidad emocional y de voz alta. A ver si me pueden confirmar, se escuche mejor. Yo escucho bien, pero bueno, entiendo que hay Bien, gente que tiene más sensibilidad acústica, y si no, que bajen el volumen. ok. Vamos a tratar de acoplar a ver si así funciona mejor. Decías esto, Robert, que me deja pensando en esos casos donde, por ejemplo, la persona tiene un dolor intenso en la pierna. Le quitan la pierna y hay casos donde es como si el órgano fantasma continuara y sigue doliendo. ¿Es el cuerpo mental el que está provocando esto? Naturalmente, o sea, no es la pierna el origen. O sea, el sistema nervioso está reproduciendo y está replicando lo que está pasando en otros niveles. Entonces, sí que puede haber un daño físico real y objetivo en la pierna, pero muchas veces ni siquiera es imprescindible. Por eso la somatización está perfectamente documentada, al igual que el efecto nocebo, o sea, la sugestión en negativo funciona. Digo, bueno, si existe en negativo, también tiene que existir en positivo. O solo va a existir la parte mala. O sea, solo puedo estropear mi mente, pero no puedo arreglarla. Puedo fastidiar y joder mi cuerpo, pero no puedo hacerlo que se vuelva súper poderoso y súper... En principio debería ser igual de posible. Por lógica debería ser lo mismo. Entonces, evidentemente, en el cuerpo mental, que es el centro dominante de todo ser humano, unos tienen un poquito más el emocional y demás, pero por lo general, como especie humana, el mental es nuestro centro. Tenerlo limpio, trabajado, bien ordenado, clasificado y con los conceptos bien entendidos es básico si queremos que haya una salud física. Ya no digo salud mental, que es obvio, y ya no hablamos también de salud emocional, pero el entendimiento del mental es imprescindible. Muchas veces, claro, desde las perspectivas a veces más duras de la espiritualidad, se llega a la conclusión de que, claro, como la mente te puede crear esos problemas, pues el problema es la mente. Entonces hay que anular la mente, hay que anular o barrer el ego, que todo lo que sea egoico es malo, que hay que intentar trascender la mente, trascender la dualidad, como si todo lo que emanara de la mente ya fuera mal, fuera malo. Y la mente habla del conocimiento, que es miento, que es de mentira y que es bueno. Vamos a ver. Si la mente está ahí, será para algo. Habrá que utilizarla. Digo, en lugar de pensar que hay que anularla, eliminarla, dejar un vacío mental permanente, que son técnicas que son válidas y funcionales, pero que tienen un alcance limitado, ¿por qué no aprendemos a usarla correctamente, a entenderla, a comprender ahí para qué está, cuál es su funcionalidad, que es lo más lógico y lo más intuitivo? O sea, algo que colma tantísima atención, ¿por qué vamos a considerarlo como un defecto? Como si naciéramos estropeados de base. Digo, pues vamos a usarlo, porque a lo mejor no es tan complicado usarlo. Uy, es que la mente te vuelves loco. Digo, ¿has probado de entenderla? Digo, tiene una lógica. Bueno, ya si entras en la astrología la vas a comprender muy bien. No es tan complicado, no es tan difícil. Digo, pues bueno, pues vamos a utilizarla y veréis cómo se puede mejorar mucho la calidad de vida de cualquier individuo si para un poquito a pensar en la propia naturaleza de la mente. No es tan difícil, desde luego que los efectos positivos son tremendos. Ok, ok. Ahora decías cómo, en efecto, la mente, ¿no? Está en muchas ocasiones al comando de todo esto que nos pasa. Y hay quienes dicen que un dolor físico siempre tiene atrás un dolor emocional y también un dolor del alma. Pero digo, ¿por qué al alma le tendría que doler algo? ¿Es a la que le duele, es a la mente, es al ego o al alma? ¿Cómo es esto? No tengo claro que al alma le duelan las cosas. Ahí tengo mis dudas. Yo, desde luego, que a nuestro cuerpo emocional le duelen cosas porque es evidente. Y el alma no lo tengo claro. O sea, no tengo claro que tenga ese sistema sensitivo tan polarizado como el nuestro. O sea, no me consta que sea así, pero bueno, tampoco lo puedo descartar porque no soy un experto a la hora de codificar exactamente el estado de alma y cómo se vive y cuáles son las diferencias. Puedo más o menos imaginarlas, intuirlas, pero no quiero o no creo que sea obvio o lógico establecer un paralelismo tan claro entre ellas. Por fractalidad se podría entender, pero desde luego creo que es una forma poética llamarle heridas de alma a lo que son heridas del cuerpo emocional. Y simplemente son atascos energéticos. Lo que llamamos de heridas suena muy bonito en la literatura, pero realmente son atascos de energía.
Lo mismo que los dolores del cuerpo, no les llamas heridas del alma o heridas del espíritu, le llamas simplemente dolores del cuerpo, porque Sí, simplemente hay algo mecánico, algo físico que implica que tu sistema nervioso te está avisando de que por favor haz algo aquí. Haz algo aquí porque hay una molestia, hay una interferencia. Lo mismo que si tengo algo físico que me obstruye la garganta, pues siento que falta aire, noto un carraspeo, noto la fricción, bueno, pues sería algo puramente mecánico y físico. Pues con lo emocional pasa exactamente igual. Solo que la manera que tiene mi sistema emocional de informarme es más sutil que el físico. El físico es más burdo, el emocional es más sutil, pero en el fondo es lo mismo. Por eso muchas veces decimos que el universo es neutro. Entonces, si el universo es neutro, también la parte emocional, en cierto modo, es mecánica. Que sí, que crea una serie de emociones y demás, y de impulsos que tienen una fuerza, que tienen una potencia de arrastre, que va más allá de esa aparente mecánica, pero tiene una lógica. No es irracional, no hay nada en este mundo que sea irracional. Lo que llamamos irracionalidad es cuando tenemos un impulso muy fuerte que prevalece sobre otros, es simplemente una cuestión de potencia. Me apetece hacer algo y me apetece tanto que las consecuencias de esa acción me dan igual, que las otras alternativas me dan igual. Y eso lo llamo irracionalidad, cuando realmente simplemente es un deseo, una apetencia que prevalece con tanta fuerza respecto al resto que prácticamente pierdo el sentido. Un loco, en el fondo, es alguien que tiene una prioridad en un momento dado y ignora todo lo demás. Y además va cambiando todo el rato bajo ese principio. O sea, ignora las consecuencias de sus actos y cuando después toma conciencia de ella, empieza a volverse completamente absorto. Ahora quiero controlarlo todo, ahora no controlo nada. Bueno, va saltando de personaje en personaje. Pero en el fondo, no hay nada que sea estrictamente irracional. ahora, Robert, hay, digamos, diversas tradiciones chamánicas que hablan de recuperar los fragmentos del alma, como cuando se te rompe el corazón, según tú, ¿no? En algún momento así lo decimos. Y hay algunos ejercicios que son tremendamente impactantes. Este de utilizar una sonaja para traer esos fragmentos que se quedaron en algún lugar del tiempo de vuelta a ti. ¿Qué es lo que realmente se queda allí? ¿Son fragmentos? ¿El alma se rompe? ¿O qué es lo que hay? Supongo que se le llama, insisto, alma a diferentes partes del cuerpo emocional, diferentes cuerpos sutiles que tenemos, y por una manera, por simplificarlo, por no crear controversias, porque ya bastante complicado es cuando entramos en la metafísica hacer definiciones, pues bueno, de manera poética vamos a recuperar fragmentos del alma. O sea, al igual que el cuerpo se puede literalmente romper, o sea, tú puedes amputarte un dedo, la mente se puede disociar, que es lo que sucede cuando uno va a la escuela y entonces tiene que convertirse en alumno, aunque no lo sienta, pero se convierte en alumno y está ahí esperando en clase, aunque no le apetezca, entonces me disocio, ahora soy un alumno, a pesar de que me gustaría estar en el patio jugando, pues me disocio y me rompo en pedacitos, pues nuestro mundo emocional también se rompe en pedazos. Y cuando se rompen pedazos, unos pueden quedar aquí en el pasado, otros quedan proyectados en el futuro, un anhelo de lo que nunca fue y siempre me hubiese gustado, pues te puedes quedar en pedacitos. Y claro, si pensamos en una perspectiva muy largoplacista de muchas vidas pasadas, pues claro, en muchas situaciones traumáticas o muertes traumáticas te pueden quedar pedazos allí de tu cuerpo energético desparramados y cuesta mucho reintegrarlos. ¿Por qué? Porque te has querido separar de ello, no quiero volver a pensar en ello nunca más, Cierto. hasta el punto que te has dejado un pedacito allí. Bueno, pues eso es básicamente lo que proponen estos enfoques terapéuticos. Darse cuenta de que la mayoría de los seres humanos, además ya se nota, están incompletos. Hijo, los ves por la calle y dices, a ver, pero esta persona no ha reflexionado ni 5 minutos sobre su vida. Claro. Una persona que a lo mejor tiene 50 años y no ha pensado nunca en nada importante. Entonces le haces preguntas básicas sobre su vida y parece que es la primera vez que se las plantea. Dice, uy, no quiero pensar en eso. Entonces, ese es el resultado de un cuerpo emocional fragmentado, troceado, repartido en 1000 pedazos. Entonces, claro, digo, por favor, ¿puedo hablar con una persona completa? Por lo menos con una mitad del ser humano ese que hay allí. Me conformo con un 50%, tampoco pido tanto. Ok, bueno, voy a hacer algunas preguntas en relación al enfoque terapéutico, porque esta es una preocupación que en ocasiones nos mantiene como mucho tiempo buscando remedios, ¿no? Y es cuando tú entras en interacción con otra persona, muchos dicen, no, es que ten cuidado y te tienes que proteger para que no te quedes con los problemas de esa persona. Eh, ¿Qué es lo que hay que pensar al respecto, Robert? Me hace mucha gracia porque siempre estamos en interacción con el otro, intercambiando energía, eso es inevitable.
entiendo que para personas que son muy aprensivas y que tienen dificultad para eh, tomar perspectiva sobre los problemas, entonces te quedes con los problemas del otro, pero eso solo sucede cuando no sabes resolverlos. O sea, uno solo se queda atascado en el problema del otro si es incapaz de resolverlo. Por ejemplo, pongamos el caso de un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tienes un niño pequeño que quiere tomar helado y tú, que eres el adulto responsable, le dices, no, mira, no vas a comer helado. Y se pone a llorar. Ay, qué mal lo he pasado porque no he comido helado. ¿Te llevas el problema a tu casa? No, ¿verdad? Te da exactamente igual. Dice, bueno, pues todo el mundo ha pasado por esto, es lo más Claro. normal del mundo, y los padres responsables dicen, no te comes helado, que luego vas a cenar. Si acaso ya comprarás mañana o el domingo o cuando sea. ¿Cuándo te quedas el problema del otro? Cuando no lo has entendido bien. Cuando tú en su lugar no sabrías qué hacer. Entonces, ahí más bien, si te quedas con ese problema, ¿tienes un desafío por resolver? La otra persona te está dando la posibilidad de que tú resuelvas un problema que ni siquiera te atañe a ti personalmente, sin riesgo. O sea, me estás contando un problemón tremendo, yo puedo resolverlo dentro de mí, con lo cual hago el trabajo personal y espiritual, y Sí. no tengo que experimentar las consecuencias. O sea, te está dando un regalo tremendo. ¿Tú no te quieres proteger para echarlo? Yo con el regalo que te está dando tan brutal, digo, bueno, vale, puedes hacer protecciones si quieres. Vale, pues entonces nadie va a venir a contarte tus problemas. Eso desde luego, porque no va a haber el otro que por tu parte hay empatía o hay implicación. Mm. En lugar de pensar, oye, me pongo en tu lugar, me interesa ponerme en tu lugar, me interesa tu experiencia, porque tal vez yo también pueda nutrirme de tu experiencia y cuanto más difícil sea, mejor. Pues eso es lo interesante. Vamos, yo desde luego abogo terapéuticamente por absorber el problema del otro y afrontarlo como si fuera propio. Eso es lo que te va a dar mucho más bagaje experimental. Ahora, si quieres crear una protección energética, no es tampoco muy difícil. Basta con imaginarla, poner un poco de intención y ya verás que tu cuerpo energético hace el resto. No es algo complicado, la verdad. Mm. No, pero es interesante esto que dices de transformarlo desde mi interior, ¿no? De la misma forma he escuchado esto, no sé si tenga un sustento. Si tú estás ayudando a alguien a resolver, tienes que tener cuidado de no quitarle karma. ¿Se puede eso realmente? Bueno, entiendo que si tú te haces cargo absolutamente del trabajo que tiene que hacer el otro, más que quitarle el karma, le está resolviendo un problema y luego se le volverá a aparecer otra vez. Mm. Va a pasar lo mismo. Pongamos un caso de alguien te pide dinero, le das el dinero, pues luego se gastará el dinero, te volverá a pedir a ti o a otra persona. ¿Por qué? Porque el problema económico sigue estando. Porque el problema económico no es que me faltaban X dinero. No, el problema es que no soy capaz de generarlo, que gasto lo que no tengo, que me endeudo. Bueno, hay otra problemática allí con la gestión de la energía. Entonces no le quitas karma. Simplemente lo que estás haciendo es taparle un hueco, taparle un agujero, ponerle un parche y luego cuando se rompa el parche, pues pedirá otro y ya está. Evidentemente no puedes hacer el trabajo que le corresponde al otro, pero eso es evidente que no puedes hacerlo. Supongo que Claro. se refiere en casos donde un supersanador le cura la enfermedad al otro. Digo, bueno, si el supersanador puede curar la enfermedad del otro, es porque el otro ya estaba preparado para ser sanado. Ok, ok. Em, Robert, en ocasiones hay ayudas espirituales, ¿no? Ciertamente. ¿Qué se necesita para que pueda haber una intervención? Primero, estar completamente abierto a ser intervenido y segundo, sin que eso menoscabe tu responsabilidad. O sea, tirando un poco de lo que comentábamos justo antes. La responsabilidad de resolver una problemática es tuya. Tú no puedes pedir a una intervención que te digan qué tienes que hacer. Mm. Hago A, hago B, digo, no, ellos no te lo van a decir porque no lo saben y además porque respetan tu libre albedrío. O sea, ni lo saben, ni tampoco lo van a hacer, ni van a asumir ellos la responsabilidad por ti, porque sería absurdo. Claro. Así que basta con pedir ayuda, pero entiéndase que la ayuda será en forma de elementos que te ayuden a incrementar tu discernimiento. Cuando te llega una ayuda espiritual es, vale, quiero más claridad mental para entender cuál es el camino. Yo pido muchas veces ese tipo de ayuda para tener claridad en mi corazón. Entonces, cuando tengo dudas intelectuales respecto a un asunto, digo, vale, ¿cómo me puedes llegar la información? Y bueno, pues me va a dar más sensibilidad en el corazón para saber con más claridad
vale, tengo que ir por aquí, porque siento que tengo que ir por este camino, en lugar de por el otro. Entonces, hago el camino que siento con independencia de todos los demás factores. Entonces, se amplifica mi respuesta volitiva de corazón y eso me ayuda a escoger entre caminos en los que hay disyuntivas o dilemas morales, intelectuales o del tipo que sea. Pero la ayuda casi siempre te va a llegar de una manera muy sutil. No esperemos que nos lleguen aquí claramente lo que tenemos que hacer, porque así nunca llega. Ok, ok. Robert, pensando en los astros, ¿no? Porque luna llena y se dice la gente está más agresiva, pareciera que auténticamente tienen una cierta influencia en nuestro campo emocional. ¿Es así? ¿Hay conjunciones de las que deberíamos de estar alerta? ¿Cómo es esto? Realmente la luna llena no da más agresividad, aunque esa puede ser una de sus externalidades. Lo que incrementa es la potencia de tu campo emocional. Y si en el campo emocional de alguien hay agresividad, pues entonces eso es lo que se va a amplificar. Oh, Pero amplificaría sin más la tristeza, el júbilo, la alegría, el dolor, cualquier cosa que haya la va a amplificar. Solo que la más obvia, más evidente y que se manifiesta de un modo fácil de calcular en urgencias es la agresividad y la violencia. Claro, los agresivos, al ser mucho más agresivos, entonces manifiestan esa emoción en forma de conflicto, de pelea y por lo tanto suele haber heridos. Eso es lo que se puede cuantificar más fácilmente. Pero claro, el número de depresiones quizá sería más difícil de cuantificar, pero seguramente también hay más suicidios en luna llena, porque oh, también los depresivos están más depresivos, los solitarios se sienten más solitarios, los fanáticos están más fanatizados, todo se amplifica. O sea que básicamente eso es una amplificación emocional y las hay más. Los eclipses todavía amplifican más, o sea que hay muchas configuraciones astrológicas que lo que hacen es incrementar el nivel de energía. Y hemos dicho, energía igual a campo emocional. Si el campo emocional está excitado y alterado, una persona que lo tenga muy desordenado, lo único que va a hacer es incrementar el nivel de conflicto. Por eso muchas veces se cree erróneamente que la mayoría de aspectos astrológicos son negativos o maléficos. Porque claro, todo lo que activa tu campo energético mental, si tu campo energético mental está hecho unos zorros, pues lo que va a salir de allí va a ser una amplificación de la enfermedad, de los accidentes, de las molestias, pero no porque la interacción en sí misma sea negativa, la interacción es neutra. Es simplemente que tu cuerpo mental y emocional está hecho un asco y entonces al amplificarlo, pues se escenifica ese asco que está en tu interior. wow, wow. Tengo otra pregunta, Robert, ahora en términos de las constelaciones, ¿no? De esto que en muchos lugares se hace, ¿no? Tomo referencia, observo lo que está pasando, puedo incluso darme cuenta de cosas que sentía alguien que yo no había considerado y eventualmente se hacen movimientos. A mí me gustaría que él volteara a verme a mí y yo poder mirar a otro. Pero cuando hacemos estos movimientos, realmente ¿qué es lo que provoca el cambio? Porque yo pienso, no puedo influir en el libre albedrío de otro. Lo que cambia es solo mi forma de ver las cosas. A ver, para empezar, el movimiento está relacionado con la emoción. De hecho, una de las definiciones de emoción es movimiento. Y es porque cuando un campo energético se mueve, la energía empieza a circular. Y si está atascada, veremos el atasco. Y cuando está atascada la energía, movemos desde otro lugar y de repente la energía empieza a circular tomando otro camino. Escapa del laberinto gracias a que alguien está haciendo movimientos y maniobras. Normalmente, si la energía está atascada es porque solo se mueve en una dirección en la que hay una barrera. Si tú empiezas a moverte por la izquierda, ahora por arriba, ahora para abajo, ahora por la izquierda, entonces todo el campo energético agregado de todos los individuos está allí involucrándose y por lo tanto se desatasca. ¿Se interfiere en el libre albedrío de todos? Digo, no, porque generalmente todos los que ya están allí involucrados ya movieron ficha, ya hicieron lo que tenían que hacer y su libre albedrío les lleva a dejarlo todo en punto muerto. Con lo cual, lo que está haciendo el que interfiere mediante en la constelación familiar es crear un movimiento de salida a toda esa energía que está atascada por parte de todos. O sea, hay una delegación de facto de todos los integrantes para que alguien se ocupe de la constelación. Porque al fin y al cabo, en la constelación, al igual que me afectan mis antepasados sin pedirme permiso, yo también les puedo afectar sin pedirme permiso porque formamos parte de un equipo. Y si estamos en un equipo, al igual que en el equipo de fútbol, si falla el defensa, falla el portero, nos meten un gol a todos, digo, oye, a mí yo no he fallado, digo, es igual, estamos todos juntos. Y si meto un gol para todo el equipo, aunque haya alguien que no haya hecho absolutamente nada. Pues claro, vamos todos juntos. Si estamos todos juntos, por supuesto que puedes participar, intervenir y hacer maniobras
Y no te preocupes, que todos vamos al unísono y todos nos tenemos que sincronizar, porque son campos en los que hemos elegido participar, con lo cual ya hay un consentimiento de base para estar allí. Así que me afecta lo que me pasa al tatarabuelo, digo, claro, eso formaba parte de estar en la familia. Ahora, también les voy a afectar yo con todo lo que haga, con todos mis movimientos y mis trabajos energéticos, y seguramente si os afecto será en vuestro beneficio, así que no os quejéis tanto. Robert, tenemos aquí una pregunta del público que dice así, si alguien se suicida, ¿se podría quedar pegado a más de una persona? Sí, claro que puede pasar, porque el cuerpo emocional, precisamente si algo tiene esa capacidad pegajosa, o sea, es decir, que está muy conectado a la parte emocional, a la parte vincular, y sí, se puede quedar enganchado, por lo menos una parte de él. No es todo el ser desencarnado que se ha suicidado el que queda enganchado, pero una parte significativa de su cuerpo emocional sí que se suele quedar enganchado, y de hecho casi todas las historias de fantasmas empiezan así, ¿no? Con uno que fue asesinado o suicidado o lo que sea, y cómo se quedan atrapados energéticamente en algunos lugares o con algunas personas. Esto es bastante habitual y por lo tanto está bien todos los ejercicios de sanación energética y espiritual para ir poco a poco desenganchando estas energías. Ok, y bueno, ya rumbo al final, Robert, hablabas al inicio de las emociones como algo que se dan incluso cuando soñamos. Y hay ocasiones en las que yo sueño y sueño y sueño y vuelvo a soñar algo parecido, que además tiene una fuerte intensidad emocional y resulta que este en realidad es un anticipo como de un futuro que se quiere dejar ver para que de alguna manera yo me pueda preparar. ¿Cómo es esto? ¿Nos podrías platicar un poco de ello? Bueno, en parte se está creando, se está fraguando y lo que estás viendo es la gestación, estás viendo como la semilla de algo que se está creando, que se está cociendo a fuego lento. Y la emoción, la repetición del sueño, en definitiva, es como seguir sembrando, seguir poniendo energía en ese futuro probable. Desde ese plano, no solo estamos viendo el futuro, lo estamos creando. Y como lo estamos creando, nuestra intención, nuestra emoción, está yendo en esa dirección. Muchas veces podemos verlo como nosotros estamos participando y creando eso. Mi emoción me está llevando a crear ese futuro, hasta que hay un momento que lo puedo hacer absolutamente real. O incluso estoy captando la emoción y el cuerpo emocional de otro y estoy viendo lo que le va a pasar a otro. Pues ahí yo puedo decidir, oye, esto no me está gustando, puedo cambiarlo, puedo modificarlo. Ahí es donde yo puedo participar. Y si lo veo, tengo la suerte de entender y poder hacer una valoración de si me gusta o no me gusta, me parece bien o me parece mal. Bueno, pues entonces eso es lo que estoy creando, lo que estoy generando o lo que está creando a través de mí con el agregado de todas las fuerzas del campo energético en el que estoy involucrado. Pero sea como sea, siempre puedo participar y siempre puedo hacer algo porque somos actores, somos jugadores en este gran simulador. O sea que es muy divertido poder entender las reglas del juego y finalmente hacer una mejor partida. Oye, Robert, y pues ya por último, viajero astral, ¿no? Has tenido programas en los que hablas de cómo allí, como no hay mente y está la emoción, digamos, al rojo vivo, puede ser una extraordinaria forma de conocerte realmente y ver cómo eres. Quienes no tenemos experiencia en esto, ¿por dónde deberíamos comenzar? De hecho, el sueño es lo mismo. O sea, si sueñas es lo mismo. O sea, básicamente cuando decimos he tenido un viaje astral o he tenido un sueño, ¿cuál es la diferencia? La diferencia principal es que cuando estás soñando crees que esa es la única realidad y cuando tienes un viaje astral sabes que tu cuerpo está en la cama durmiendo. O sea, es la multiplicidad, por lo tanto, la mente en la que está activa. En el viaje astral, mi mente sabe que yo tengo un yo dormido en la cama y tengo otro que está allí en ese mundo. Cuando sueño normal y corriente, yo pienso que esa es la única realidad. Exacto. Entonces, ese estado de simultaneidad o multidimensionalidad es lo que llamamos viaje astral. Pero en un sueño normal, tú ya estás con la emoción dominando y la mente subordinada. ¿Hay mente en el sueño? Sí que hay mente, pero está con un nivel de frescura muy inferior. Por eso no te das cuenta de que estás soñando, porque si no detectarías inmediatamente las incongruencias, la falta de contexto, el no saber cómo has llegado hasta allí o por qué estás haciendo cosas que aparentemente son absurdas. Bueno, significa que la mente, desde luego, no está en su mejor versión. Porque en el mundo del astral estamos con el centro emocional dominante y el centro mental subordinado, justo exactamente al revés de lo que pasa aquí. Mm. Entonces, en el astral vamos a aprender a comprendernos y a conocernos mejor, porque si bien sigue dominando el emocional,
El mental está un poquito más presente y puede decir la suya, pero sigue mandando el emocional. De ahí que muchas veces en la astral, las mejores experiencias se dan cuando la mente está lo suficientemente despierta para mantener un mínimo nivel de control, pero no tanto como para monitorizarlo todo. Porque entonces te das cuenta de que tu cuerpo emocional sabe cosas que tu mente consciente de aquí no sabe. Es decir, si yo quiero volar en el astral, es mejor que esté un poco atontado. Porque si racionalizo mucho el proceso de levitar, me doy cuenta que empiezo a elevarme y me cuesta más. Pero en los sueños o en los viajes astrales, en lo que estoy un poco más atontado, puedo volar mucho más lejos y con mucha más eficacia. ¿Por qué? Porque mi cuerpo emocional sabe volar mucho mejor que mi cuerpo mental. Wow. Wow, y supongo entonces ya para finalizar que si en el astral lo que domina es la emoción, si en la siguiente dimensión de lo que se trata es de tener un nivel muy elevado de amor, el desafío en esta es equilibrar estos cuerpos mental y emocional, así se podría definir. Yo entiendo que sí, incluso además este nivel de amor. Entiéndase que todas las criaturas nos movemos por amor. La cuestión es que no lo amamos todo de la misma manera. Y ese no amarlo todo de la misma manera hace que yo, por querer una cosa, pueda llegar a odiar otras o a despreciar otras. Ese es el inicio de la polaridad y de la dualidad. El hecho de que no amemos todo de la misma manera y de la misma intensidad. El mero hecho de que seamos humanos, que prefiramos una comida y respecto a otras, ya crea diferentes capas de amor. Diferentes capas de que finalmente el físico lo expresa como deseo. O con esta persona tengo química, con esta no tengo. Esta me encanta, esta me gusta menos. Quiero más a mis padres o a mis seres queridos que no a mis seres no queridos. Sí, puedo amarlos a todos, pero de hecho hay diferentes diferencias entre unos y otras. Sí. Pues básicamente aquí venimos a experimentar precisamente esa dualidad, sin perder de vista el lugar desde el que venimos. La gracia de la espiritualidad es poder integrar todas las experiencias, poder entender la dualidad, poder entender la no dualidad y jugar con las dos a la vez. Pero desde luego no es el objetivo negar las dimensiones inferiores o dimensiones en las que estamos ahora, sino de lo que se trata es de jugar, de entender exactamente cómo funcionan y experimentarlo en la práctica. Uno no lo entiende exclusivamente en la teoría. Necesita validarlo en la práctica para asegurarse de que la comprensión es auténtica y es real. Hablar de los estados trascendentes de la mente sin experimentarlos aquí, sin ser capaz de experimentarlos en la práctica, eso simplemente es teoría. Hay que ser capaz de jugar aquí dentro de la dualidad, dominarla para poder superarla. Solo hablar de ella es simplemente papel mojado. Decías que yo lo que debo es superar la dualidad. Superar la dualidad supone darme cuenta que este es ese juego y que por lo tanto no debo sobrereaccionar y no debo irme a esos extremos. ¿Eso sería superar la dualidad? Superar la dualidad sería habitar los dos polos de la dualidad. O sea, precisamente cuando empatizamos, ¿qué hacemos? Entender todos los puntos de vista. Claro. Poder comprenderlos, mimetizarme con ellos y llegar a vivificarlos ambos. Es decir, soy la víctima, soy el verdugo, soy el sanador, soy el sanado. Soy el orador, soy el que escucha. Soy el maestro, soy el estudiante. Soy el padre, soy el hijo. Soy la madre, soy la hija. Soy la hembra, soy el macho. Tengo que poder ser los dos. Lo que no sirve es no ser ninguno. Digo, no, tengo que ser los dos a la vez. Soy el agresor y soy el agredido. Cuando puedo ser los dos, puedo entender perfectamente a los dos. Entonces es cuando supero esa dualidad. Si no, no supero nada. Uno piensa que negar la dualidad es superar la dualidad. Digo, no es eso. Pues mejor no obsesionarse con pretender trascender la dualidad sin haber jugado a vivir la dualidad. Tienes que vivirla, tienes que entenderla, y mejor que la entiendas, la vivas y la experimentes, en cuantos más ámbitos mejor. Porque solo así realmente vas a poder luego verla desde fuera. Porque eres capaz de jugar desde dentro, desde fuera, desde dentro, desde fuera y todo al mismo tiempo. Bien, pues tenemos una última pregunta del público, sobre todo en línea con aquello de experimentar esta realidad. Nos preguntan, Robert, ¿qué emoción hay detrás del abuso a la comida, sobre todo si es dulce? Bueno, es que es el placer. O sea, la emoción es la búsqueda del placer. O sea, cuando uno busca en cualquier adicción, ¿qué hay? Hay una gratificación. Si en lugar de intentar simplemente demonizar la adicción
la observamos, la atendemos, nos daremos cuenta que si uno busca placer, sea en el tabaco, sea en la comida, sea en el sexo, sea en lo que sea, estamos viendo que estamos ante una actividad que nos da un retorno de energía muy rápido. El problema no es esa adicción al placer, sino son las consecuencias que tiene ese placer en concreto. O sea, el problema no está que te guste el dulce, sino que si solo comes dulce o abusas del dulce, vas a crear desequilibrios importantes en tu cuerpo. El problema no es que alguien sea adicto a la sensación que le producen las drogas. El problema es la externalidad que te genera la droga, al nivel de organismo, a nivel económico, a nivel de personalidad, a nivel cognitivo. O sea, el problema no está en la experiencia en sí mismo de alguien que está drogando. O lo mismo que el problema no está en el alcohol, en que alguien se tome una cerveza, un vino o lo que sea. El problema es que si abusa de ello, entonces genera problemas a nivel mental. Entonces, aquí el problema no es la adicción, sino que no hemos escogido la actividad apropiada o ideal para satisfacer nuestro nuestro anhelo de placer. Así que normalmente lo que hace falta son más recursos y más alternativas para poder experimentar placer desde otras áreas. El problema, insisto, de una adicción es que solo encuentro placer en esa actividad, sea comiendo dulce o comiendo salado o bebiendo cerveza o teniendo relaciones sexuales o lo que sea. Si tienes una gama amplia de alternativas, puedes experimentar eventualmente cualquiera de esos placeres sin engancharte. Entonces ya no hay adicción, lo que hay es un placer momentáneo, te comes una patata frita que te gusta mucho y ya está. Y luego estas 3 semanas que no comes ninguna y no hay ningún problema. Pues entonces ese es el tema. Cuantas más alternativas tienes, entonces menos dependencia vas a tener de una en concreto. Y esa una en concreto, que es la que te crea adicción, es, digamos, la que te va a crear el problema. Pero en cuanto tienes muchas, el problema ya se diluye y ya no hay necesidad de recurrir exclusivamente a ella. O sea, si te entiendo bien, así como en las emociones decíamos que voy buscando la raíz y decías que normalmente en la raíz hay frustración, en estos excesos de placer hay algo más que estoy buscando y por lo tanto si lo encuentro, puedo encontrar otras formas de lograrlo. Bueno, lo que hay detrás es dolor. Entonces, ¿uno por qué busca placer? Pues porque hay dolor. Entonces, normalmente la vida es estresante, la vida te crea ansiedad, te crea incomodidad, pero es que eso es prácticamente universal. No hay vidas apenas que no tengan estrés, que no tengan ansiedad, que no tengan dolor, que no tengan sufrimiento, con lo cual la búsqueda de placer es prácticamente legítima en el 100% de los casos. Yo no buscaría mucho más allí. Es decir, el problema está en la falta de alternativas. La raíz de la adicción es que no tienes alternativas. Que quieras buscar el placer, y coño, entonces aquí vienes a este mundo. Si ya vienes aquí a mortificarte y a sufrir, que alguien busque placer, me da igual donde lo busque. Me parece perfectamente legítimo, como una motivación básica universal, entendida como el placer, por lo menos la antesala de la felicidad. Digamos que le llamamos felicidad a un placer más profundo, más sosegado, pero en definitiva, lo más parecido que hay para el cuerpo es el placer a esa felicidad. Tener un cuerpo relajado, con todo tipo de estímulos sensoriales que para nosotros son agradables. Entonces, para mí que alguien busque el placer no puede ser patológico en sí mismo. El problema es buscarlo en un lugar que te da problemas. Ese es el problema. Wow. Robert, pues creo que no hay más preguntas. Déjame nada más hacer alguna verificación, si hubiera alguna otra pregunta que tuvieran. Bueno, aquí ya estaban comentando sobre la comida. Sí, de eso que decías, ¿no? El dolor que provoca. No, me parece que hemos contestado las preguntas. Robert, un privilegio, un honor y un profundo agradecimiento. Ahora sí que por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Así decimos en este juego de 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, por todas las personas que están viendo y que verán esta información y sobre todo por tu generosidad, tu tiempo y el que a diario nos ayudas y nos ayudas no solo a reflexionar, sino que nos das estrategias para cambiar. Gracias en verdad. Nada, gracias a ti, de eso se trata, de intentar hacer de este mundo un lugar mejor. Bueno, ya se detuvo la grabación, Robert, gracias mil. Lo voy a oír y lo voy a oír y lo voy a volver a oír 1000 veces. Pues muchísimas gracias a ti por tu canal y por todo lo que estás montando. Espero que siga creciendo. Sabes que inmediatamente con tu anuncio empezaron a darle likes, así que gracias mil. Sí, A ver gracias. si sube más los suscriptores y luego allí viene más gente. Espero que sí. Claro.
Sí, irá pasando. Y el otro día que volví a oír la charla que tuvimos y la sesión, es que de veras que son muchísimas cosas muy importantes. Gracias de corazón, en verdad. Si en algún momento quisiera otro de estos, me apunto en la lista de espera. Escríbeme por WhatsApp. Te escribo por WhatsApp. Bueno, vamos a dejar pasar un tiempo y te vuelvo a escribir. Perfecto, muy bien. Robert, gracias mil, en verdad, por todo. Igualmente, un abrazo fuerte. Hasta pronto. Chao.